Hola, muy buenas noches, un saludo muy especial para todos ustedes. Hackea tu mente. Creencias riesgosas, creencias riesgosas. Este título de verdad yo creo que es muy sugestivo y nos va adentrando en una cosa que es demasiado importante y es esto que constituye nuestros sistemas de creencias. Los sistemas de creencias son aquellos que hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra existencia y que muchas veces nos llevan a comportamientos no solamente desde nuestras acciones, sino desde nuestra fisiología, desde cómo funciona nuestro cuerpo y hace que, por supuesto, la expresión de esto se vea manifestada a través de signos o síntomas en nuestro ser. Así que hablar de los sistemas de creencias es demasiado importante porque en eso nos estamos jugando la vida misma y decir que vamos a hackear nuestra mente significa vamos a cambiar nuestro modo de ver las cosas, vamos a modificar nuestros planos, vamos a tratar de proyectarnos de una manera diferente y vamos a empezar a encontrar la importancia que tiene esto en nuestro día a día. Fíjense que hay una cosa que ocurre con mucha frecuencia. Recordemos esta imagen. Traten de visualizar que ustedes están tirando una piedrita a esa piscina en calma o a ese lago en calma y resulta que ustedes empiezan a ver cómo las ondas se van extendiendo hacia la periferia. Entonces esas gotas de agua que de alguna forma ante la fricción que origina la piedrita que ustedes tiraron se va extendiendo, hace que igual los sistemas de creencias se vayan hacia el universo mismo y alguien por ahí puede estar en contacto con esta creencia tuya, con esta manera de ver las cosas tuya y por supuesto generar también un efecto en estas cosas que están a distancia. Entonces aquí vienen cosas muy significativas. ¿Qué pasa? Que estas creencias pueden ser para efectos positivos o para efectos negativos. Depende de cómo las estemos proyectando. Y pueden lograr afectar nuestro cuerpo y pueden llevarnos a afecciones que nos lleven a deteriorar por completo nuestra salud, pero también pueden llevarnos a el efecto contrario, es decir, a pensar que esto nos está siendo útil. En medicina se le conoce, o en la ciencia se le conoce a esto como los efectos placebo y nocebo, ¿sí? Me explico. Un efecto placebo es el que hace que tú te comportes como si estuvieras recibiendo una información determinada sin recibirle realmente de alguna forma. Entonces, pensemos en esto. A alguien le dan, esto es real, le dan un medicamento porque empieza a presentar un cáncer que hasta ese momento es de muy difícil manejo y entonces le dicen estamos experimentando un medicamento contigo y ese medicamento es extraordinariamente poderoso y realmente estamos convencidos de que a partir de la toma de este medicamento tú vas a sanar por completo y desde aquí tu salud se va a restaurar por completo. Esta persona empieza a tomar ese medicamento y en efecto empieza a mostrar sus niveles de exámenes de laboratorio con unas respuestas absolutamente fenomenales y empieza a mejorar su vitalidad y se siente a la perfección. Pero un día cualquiera sale una publicación en un diario que dice el medicamento tal, el que él se estaba tomando, ha sido identificado como algo que genera un daño hepático, un daño en el hígado muy importante y además no resultó ser tan potente y tan bueno como pareciera ser. Pues el resultado es que él lee esta noticia y apenas un mes después está en un grado de deterioro tremendamente grande. Sin embargo, a alguien se le ocurre, a ver, si el efecto
placebo o nocebo fue capaz de hacer esto, entonces vamos a llevarle otra información por completo y resulta que en la siguiente cita se redactan una cosa que aparentemente había sido publicada en una de las revistas más serias médicas, en las que se decía que habían redescubierto una vez más que la información que se había dado antes era falsa respecto de que era dañina o de que al contrario no mostraba los efectos que pretendían mostrar. Y el resultado es que cuando este hombre lee esa información en la consulta, se pega una animada tremenda y dice, Dios mío, entonces era verdad que iba bien con mi tratamiento y estaba súper bien con ese tratamiento, entonces yo quiero volver a tomarlo, empieza a tomarse nuevamente su tratamiento y resulta que este ser mejora, pero dramáticamente, se empieza a recuperar notoriamente y de esta manera constatan cómo aquello que yo creo, lo creo. Y esto sí que es bien importante. Es decir, que si yo estoy absolutamente convencido de la información que se supone que me están dando, pues entonces imagínense todo lo que puede ocurrir. Les voy a poner otro ejemplo que es bien, para mí fue muy llamativo cuando lo leí por primera vez. Estos son unos pacientes que están con problemas de rodilla y van a ser intervenidos quirúrgicamente porque supuestamente tienen daños en sus meniscos o en sus ligamentos colaterales o alguna de las componentes de la articulación tan compleja de la rodilla. Pues bien, a estos pacientes los llevan a la sala de cirugía, a 10 de ellos los operan, pero a los otros 10 simplemente les hacen una herida superficial en la piel de tal forma que ellos quedan pensando que realmente fueron intervenidos. Es decir, que en verdad les practicaron su cirugía. El resultado es muy especial porque una vez salen de su supuesta cirugía, empiezan un proceso de rehabilitación como aquellos que realmente fueron operados, y empiezan a hacer toda la fisioterapia necesaria para la supuesta recuperación, al cabo de que incluso algunos de ellos en poco tiempo están jugando basquetbol y están practicando algún tipo de deporte, cuando en realidad nunca fueron operados del supuesto problema que tenían o del problema real, porque en realidad tenían un problema a nivel de sus ligamentos y sus articulaciones en la rodilla. Entonces resulta que ellos están absolutamente convencidos de que fueron intervenidos quirúrgicamente y de que gracias a eso su recuperación ha sido absolutamente maravillosa, pues al punto de que vuelven a practicar sus deportes sin ningún tipo de dificultad. Entonces fíjense todo lo que puede hacer un efecto de una creencia en nuestro cuerpo y fíjense cómo si eso ocurre, todo lo que puede ocurrir o todo el potencial que tenemos en nuestras manos es demasiado grande. Alguna vez inclusive, otro ejemplo más, a alguien le dan un jarabe de ipecacuana, que es un vomitivo muy importante, un emético, y resulta que le dicen es el mejor antiemético de este país. No se consigue otro igual porque esta paciente venía teniendo un cuadro de vómitos continuamente, pero ella está convencida de que en lugar de algo para provocar el vómito, se está tomando algo que inhibe el vómito. Resultado, pues finalmente termina inhibiendo el vómito, a pesar de que químicamente ese jarabe que se estaba tomando era un jarabe para provocar el vómito. Fíjense pues lo que está ocurriendo en nuestros sistemas de creencias y miren todo lo que podemos explorar en un momento determinado y cómo esto nos puede llevar a que entendamos de una vez por todas que nuestras limitaciones no tienen ninguna otra cosa que ver con nada más que con nuestra manera de pensar. Por eso alguien decía, solo estás a una creencia de cambiar tu existencia. Solo estás a un pensamiento de cambiar tu vida, porque los pensamientos influyen en el campo cuántico. Recordemos esto, hasta hace relativamente poco tiempo la ciencia se basó
en la visión de la física newtoniana, es decir, en aquella que describió la gravedad como la fuerza principal, cuando Newton descubre este proceso en el famoso ejemplo de la manzana que le cae y le genera el chichón y todo lo demás, ¿no? Entonces descubren la gravedad. Pero después, por allá en 1920 y tantos, empiezan a describirse todas estas cosas que hoy en día se comentan con tanta naturalidad, que componen lo que se llama la física cuántica. La física de Newton, o sea, la física convencional, digamos que estuvo manejando las leyes de la naturaleza, sobre todo en el nivel macro, muchísimo tiempo. Pero más allá de eso, y en las pequeñas partículas, se describió que había otro tipo de física completamente distinta, que es la que llamamos la física cuántica. A través de esa física cuántica, entonces nos empezamos a dar cuenta de que el observador cambia lo observado, y que si tú cambias como observador, entonces vas a cambiar todo tu entorno. Y esto tiene que ver con la salud, con la profesión, con las relaciones interpersonales. Si tú empiezas a creer que puedes lograrlo, pero no solamente a creerlo desde aquí, desde el intelecto que constituye la fuerza eléctrica, sino que lo empiezas a sentir, entonces esto que está combinándose entre lo eléctrico y lo magnético es capaz de cambiar por completo la realidad. Imagínense el potencial que tenemos ahí, imagínense la verdad grandota que les estoy diciendo en este momento, porque resulta que un pensamiento genera una emoción, pero esa emoción después va a generar una acción y un sentimiento. Así que ahí es verdad que nos estamos jugando la vida. Muy, 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 muy importante. Si nosotros interpretamos esto de la manera adecuada, vamos a darnos cuenta de que, insisto, si cambiamos desde nuestro interior esos sistemas de creencias, vamos a cambiar el entorno y vamos a tocar a todos aquellos a quienes estén por ahí cerquita, porque de alguna manera esta nueva creencia que estamos generando, esta nueva realidad, está impregnando también el entorno nuestro y hace que esa energía inteligente se combine con el campo al cual pertenece, según esos sentimientos y según esas emociones. Es decir, esto que parece tan complejo en la física cuántica es, al contrario, una realidad perfectamente simple en nuestro día a día. Creencias implican que todo puede reformularse, todo puede reformularse. Es decir, y lo podemos reformular individual o colectivamente. Cuando nosotros creemos que algo está ocurriendo, inmediatamente ese universo cuántico, esa despensa universal, ese campo cuántico, ese campo punto cero, se empieza a disponer de tal forma que se empiezan a generar movimientos internos que a su vez van a llevar a que precisamente ese campo responda según nuestros sentimientos y todo pueda, como les digo, reformularse. Pero se puede reformular de una manera individual o colectiva. Si tu mente es capaz de modificar, y por supuesto combinada con tus emociones y sentimientos, es capaz de modificar tu pequeña realidad, imagínate lo que puede ocurrir en un momento determinado cuando las mentes de muchos están asociadas a una sola verdad o enfocadas en una sola necesidad, y eso puede modificar por completo nuestra existencia. Miren, lo estamos viviendo en nuestro país. Todos los días nos están poniendo a hablar de los gobernantes de turno. Y por supuesto a estos gobernantes de turno les interesa que los tengamos todos los días en nuestra mente por cualquier ridiculez que hicieron, por cualquier palabrota que soltaron, por cualquier promesa que soltaron, porque están inventándose cualquier cosa, y obviamente el interés de ellos es que estén siempre presentes en las mentes de quienes van a ser sus potenciales votantes en otro momento, y eso va a cambiar por completo la información. Pero
¿Qué ocurre? Que logran captar una masa crítica tan interesante, así sea para criticarlos. A ellos ni siquiera les interesa en que digan este es un hijo de tantas o este tal cosa. No, ni siquiera eso les interesa simplemente que estén en su mente, porque de esa manera está generándose lo que se llama una masa crítica, que corresponde a la raíz cuadrada del 1% de la población. Y eso significa que si tienen un sinnúmero de oyentes y de seguidores, así sea criticándolos, insisto, ya están formando una masa crítica que va a cambiar por completo la realidad. Así que si no te gusta lo que está ocurriendo en este momento en nuestro país, simplemente ignora ese tipo de comentarios y ni siquiera te detengas a mirar qué fue lo que dijo o qué no dijo, porque de alguna forma lo que estamos haciendo es nutriendo algo con lo que nosotros posiblemente no estamos resonando. Así que pensemos en esto, somos un campo magnético compartido, y ese campo magnético compartido va a formar una especie de holograma. Recordemos que un holograma es la representación del todo en la parte, es decir, que en una partecita está la representación del todo. Y ese holograma entonces nos va a decir que empezamos a crear lo que la física llama un enredo cuántico. Lo que ha estado conectado nunca se va a desconectar. Si alguna vez estuvimos conectados, por ejemplo, estuve conectado en un live con mi coach de vida, que está por aquí. Hicimos un live hace algún tiempo, pues ya ella y yo seguiremos conectados de alguna manera el resto de nuestras vidas, así que ahí te paso ese detallito, mi coach de vida, lo que vas a tener que pensar y la pesadilla que te llevaste para ti cuando hiciste el live conmigo. Entonces esto que les estoy mencionando significa que dos partículas que se cruzaron y se enredaron en algún momento determinado van a permanecer unidas de alguna forma en ese campo cuántico. Es decir, aunque esta partícula no esté junto a esta, ahí anexa a esta, al ladito de esta, sino que puede estar a miles de kilómetros de distancia, aún así lo que está ocurriendo con esta le va a tocar a aquella que está a distancia. Ahí empezamos a entender algo fundamental, y es cómo ocurre una sanación a distancia. ¿Cómo es posible que alguien en un momento determinado pueda beneficiarse de ese campo cuántico que estamos generando en un momento dado? Recientemente tenía una paciente que vive en Estados Unidos y me pidió que hiciéramos una especie de regresión. Esas regresiones, yo ya lo he explicado por aquí hasta el cansancio, no se trata de ver si fuiste Cleopatra o Simón Bolívar en otra vida, sino simplemente de ir un poco hacia esas partes que pueden haber sido vividas como fenómenos complejos en la existencia. Y lo que yo hago a distancia, mientras ella cierra sus ojos, yo voy siguiendo, tocándome el pulso, bien sea en la zona temporal o en la zona radial, y voy siguiendo preguntándole a mi pulso por ciertas edades en ella y escuchando lo que el pulso me cuenta. El pulso es muy chismoso, ya ustedes saben que el chismoso no soy yo sino el pulso. Entonces uno desde el pulso puede averiguar muchas cosas. Le empiezo a preguntar, dime qué te pasó a los 2 años en relación con tus padres, porque sentías mucho miedo y estabas muy angustiada. Ella dice, sí, Dios mío, me acuerdo que eso marcó mucho mi vida porque ellos discutían mucho y yo siempre me escondía en mi madriguerita para protegerme. Y de pronto ya, ¿qué pasa aquí a los 8 años? Porque empieza a haber algo muy significativo para ti, extrañas algo, te retiraste de algo, te fuiste de algo, y ella dice, sí, nos cambiamos de ciudad en ese momento y para mí eso fue supremamente complejo porque dejé mis amiguitos, dejé todo lo que hasta ahí tenía en un momento determinado, y de pronto por allá le digo, a tus 18 años, ¿qué ocurre? Resulta que ahí empezó ella su vida sexual, y de pronto en la parte de los 23, 24 años empiezo a tomar el pulso y me señala que hay algo que está ocurriendo muy importante en su aspecto laboral. Y me dice, es increíble, pero en ese momento fue cuando me ofrecieron el trabajo que estuve ejerciendo durante Es decir, describimos unas cantidades de cosas tan perfectas que obviamente ahí es donde uno adquiere la fama de brujo, pero eso
de nada tiene que ver con eso, es simplemente pura física cuántica. Cuando pasan los grupos de hierro de la hemoglobina a través de la arteria tiene una doble capa muscular que la envuelve y esa doble capa muscular con el paso de los grupos de hierro forma una especie de bobina. Lo que hacemos nosotros con el pulso es detectar el campo magnético que genera esa bobina. Toda bobina, por definición en física elemental, encuentra un campo o genera un campo magnético alrededor. Bien, eso es lo que percibimos y ese campo magnético se extiende hasta el infinito y por lo tanto yo puedo ejercer una información determinada o una influencia determinada en alguien que puede estar a muchos kilómetros de distancia y de eso nos valemos nosotros. En muchas ocasiones, cuando digo nosotros, me estoy hablando a nuestro grupo de Sintergética para hacer sanaciones a distancia de alguien que está en Australia y que se puede beneficiar de un grupo que con su mente coherente, con una sana intención, sintiendo además de lo que está pensando, sintiendo en su corazón lo que está haciendo, pueden volver en esa llama ardiente del corazón a quien está a esas distancias y generar, por supuesto, también un efecto determinado desde el punto de vista de su cuerpo físico. Entonces, si somos ese campo magnético compartido, ese enredo cuántico que estamos diciendo nos va a permitir conectarnos continuamente de muchas formas. Ojo, porque tus creencias, y de ahí la importancia de hackear esas creencias cuando sean negativas, esas creencias pueden cambiar inclusive el código genético y lo que llamamos la matriz divina. Imagínense ustedes que hay una especie de despensa universal. Imagínense una gran bóveda celeste, ¿sí? Y en esa gran bóveda celeste hay, ¿cómo se llaman? Unos armarios, como lo de la cocina, donde se guardan los mercados ahí. Hagan de cuenta que está ahí. Y hay una especie de mercado de riñones sanos, una especie de corazones sanos, de hígados sanos, pero también de trabajos agradables o también de personas a las que me encantaría conocer y todos esos etcétera que ustedes puedan poner. Eso está ahí en la despensa universal. Solo que cuando yo pienso fuerza eléctrica y siento que me estoy conectando fuerza magnética, ese pensamiento, esa fuerza electromagnética, alacenas, gracias Cándida, esas fuerzas electromagnéticas nos están permitiendo, gabinetes, que bueno, nos están permitiendo conectarnos con lo que llamamos los arquetipos de esas informaciones que suelen ser para nosotros lo que realmente tiene dispuesto ese patrón universal, ese campo cuántico y que simplemente está esperando a que les demos las coordenadas precisas. ¿Qué significa esto? Que si tú visualizas y sientes aquello que estás aspirando a obtener, definitivamente el campo cuántico inmediatamente enciende un bombillito allá que te dice, listo, ya sé qué es exactamente lo que necesitas, ahí te lo mando, disponte. Aquí me estaba disponiendo tanto que caí, tiro el celular a un lado. Disponte a recibir esa información. Pero eso implica entonces, insisto, que abras tu corazón y tu mente para que eso que llegue, no como un desafío, sino como una comprobación de que eso está para ti y eso hace que entonces empieces a sacar afuera lo que tú tienes dentro. Eso también implica que simplemente nuestras creencias son nuestra vida, son nuestra existencia. Eso es absolutamente fundamental. Si yo creo firmemente en algo, definitivamente lo puedo lograr. Hay una famosa leyenda de un monje tibetano que se conocía como Milarepa. Resulta que este señor se va de retiro a meditar durante muchos meses. Ustedes saben que esto ya no es nuevo para la ciencia. Estos monjes tibetanos a veces tienen encierros donde ni siquiera agua toman durante largos periodos, desafiando por completo lo que la ciencia nos dice, y resulta que logran sobrevivir, y no solamente sobrevivir, sino estar en un estado absolutamente tranquilo, donde su metabolismo desciende notoriamente, donde su frecuencia cardíaca desciende notoriamente, al punto de que casi a veces el pulso es imperceptible, porque están viviendo en un estado ampliado de conciencia que pareciera ser muy extraño, pero que debería ser.
justamente lo que deberíamos entender como normal. Esto fue lo que Siddhartha Gautama dijo, eso, vivir el instante de cada instante, era lo que decía el Buda. Pues bien, Milarepa en un momento determinado hace una demostración en la que pasa bruscamente su mano generando una onda que se va hasta la pared e inmediatamente la pared resuena, pero lo hace a tal velocidad que pues muchos de los demás intentan hacerlo y no pasa nada, pero cuando él hace eso es como si el golpe de esa onda chocara contra la pared, contra el muro y generara un efecto de rebote produciendo un eco importante. Pero como si eso no fuera mucho, el hombre pone su mano extendida sobre la roca, una roca sólida completamente, y él dice, yo puedo ser la roca, yo me identifico con la roca, y al poner su mano sobre la roca, simplemente empieza a ser la roca, y la roca empieza literalmente casi a desmenuzarse con su mano, y él sigue penetrando esa roca como si no existiera allí, y finalmente la retira, dejando una gran huella de su mano en la roca con simplemente pensar y sentir, obviamente producto de un estado de meditación muy profundo y durante muchos meses que logra de verdad confundirse con lo que le rodea al punto de que es capaz, como les digo, de plasmar su huella perfectamente en lo profundo de la roca, como si realmente la roca le permitiera el paso y como si él pudiera atravesar a través de la roca sin ningún tipo de dificultad, pero parte de una creencia. Esas partículas conectadas en dos lugares a la vez, la física moderna, la física cuántica, habla de que hay una realidad onda-partícula. Por momentos, aquello que es una onda, cuando el observador surge, se precipita como una partícula y forma materia. Entonces, esas partículas conectadas en dos lugares a la vez hacen que nosotros incluso podamos cambiar el pasado. Pensemos en esto. Abran su mente un poquito porque esto que les voy a decir es escandaloso. Esto es tan escandaloso que voy a tomar un sorbo de agua. Si yo digo que esas partículas están juntas en un momento determinado, están conectadas en dos lugares a la vez. Si yo digo este punto aquí y ese punto por allá, desde nuestra visión lineal, yo sé que de aquí a allá hay una distancia, pero para recorrer esa distancia, pues obviamente se necesita de un tiempo. Es decir, tuvo que haber transcurrido un tiempo mínimo o grandote para que esta partícula estuviera en contacto con esa de allá, ¿sí? Si eso es verdad y significa que podemos mantenernos conectados en dos lugares a la vez, eso no significa ni más ni menos que nosotros podemos cambiar el pasado. ¡Huepucha! ¿Qué estoy diciendo yo aquí? Podemos cambiar el pasado. Y es lo que hacemos en nuestro día a día continuamente cuando hacemos procesos de regresión. Si yo hago un proceso de regresión y llevo a mi paciente a un estado de relajación profunda, donde está empezando a vivir un drama determinado que le genera un bloqueo también que hace que no pueda llevar a cabo sus funciones del día a día con normalidad, yo puedo perfectamente en ese momento en que evoco la película, fíjense que ya estoy sacando al observador de un punto donde estuvo mucho tiempo a otro punto y estoy haciendo, ojo a esto, estoy haciendo una cosa fantástica. Estoy llegando al núcleo del cauce conflictual y puedo, en ese momento en el que esté evocando eso, recuerden que el observador crea al observado, en ese momento yo le puedo sugerir que sea el guionista de su película y que cambie el libreto en ese momento y es capaz de modificar perfectamente ese libreto y algo que representaba un drama determinado puede representar al contrario algo fantástico. Por ejemplo, alguien, digamos que vivió un suceso trágico en un momento determinado. Vivió un momento trágico porque falleció un ser querido, cualquiera de esas cosas, o lo echaron del trabajo. Y entonces yo lo puedo llevar a ese momento, a que viva esto, pero ya lo viva de otra manera completamente distinta. Hoy veía una mujer muy especial
que me decía estaba muy angustiada, muy triste porque pues había fallecido trágicamente uno de sus allegados, que era casi como un hijo más para ella, y lleva haciendo ese duelo durante varios meses y no ha podido salir de ahí. Yo le decía, hay que visualizar eso, visualiza ese momento, visualiza el drama, siéntelo, permítete sentir ese drama, porque no se trata de evitarlo, se trata de simplemente sentirlo, ni siquiera es de afrontarlo, sino de sentirlo. Cuando tú lo sientes, entonces ahí puedes cambiar esa parte de la película e, insisto, inscribir un guión completamente distinto y decir, prefiero más bien en adelante no recordarte con la nostalgia de no tenerte, sino con la alegría de haberte tenido. Fíjense cómo cambia ahí la posición del observador y puedo cambiar ese suceso pasado y convertirlo en una cosa completamente distinta. Uno sabe que el milagro empieza a ocurrir cuando el paciente abre sus ojos y sus ojos brillan y se dilatan las pupilas. No es simplemente un hecho físico, eso significa entró luz a su interior, empezó a aclarar desde su interior lo que está viviendo en un momento determinado. Esto es muy, muy importante porque empezamos a darnos cuenta que pensamiento y emoción cambian la realidad. Ojo, podemos ser uno solo con el universo y modificar ese universo. Ese observador se tiene que convertir en un participante, no en alguien que está allí viviendo simplemente de manera pasiva, sino en un participante, y de allí lo de las famosas curaciones milagrosas, lo de las famosas regresiones desde el punto de vista de la salud, lo de las famosas curaciones espontáneas, que de espontáneas no tienen nada. Miren que muchas veces, seguramente a algunos de ustedes les habrá pasado, alguien va donde el médico y dice, es que yo con solo verle a usted me curo, yo con solo verle a usted me alivio. Es que en cambio también escuchamos esas otras expresiones, es que ese médico ni me miró, ese médico ni siquiera me dirigió su atención y por supuesto se sintió ignorado. Pero cuando esa viejita se acerca al médico y le dice, es que yo con solo verlo a usted, mi hijo, ya me alivio, yo estoy feliz, pues realmente empieza a modificar la posición del observador y verdaderamente ocurren cosas absolutamente milagrosas. Yo tenía una paciente, yo hice una consulta popular muchísimo tiempo, donde iba mucha gente muy humilde, muy difícil, digamos que económicamente su situación estaba compleja, pero yo disfrutaba mucho de esos momentos. Fueron 22 años que dediqué a esto y fue muy bonito porque a veces había una viejita que, por ejemplo, si yo tenía que hacer un viaje, ella decía, yo no voy donde ningún otro, yo lo espero a que llegue, y me esperaba que llegara, y cuando llegara me chantaba el beso aquí, me dejaba el labial aquí marcado. Si mi esposa fuera celosa, uy, Dios mío bendito, ¿qué hubiera pasado? Pero era muy bello eso, porque ella decía, es que yo con verlo usted me alivio. Y después los familiares me decían, no se imagina, doctor, lo bien que está, estuvo súper mal todo este tiempo, pero ella lo ve a usted y inmediatamente cambia su realidad. Ojo, no se trata de esto, no soy yo, es cualquiera que tenga una intención amorosa. Por aquí me están diciendo que no hay sonido, me cuentan si eso es cierto o no. Yo creo que en mi internet no ha cambiado. Bueno, que sí hay sonido, así que revisa tu internet. Entonces pensemos en esto. El observador, cuando se hace partícipe, empieza a darse cuenta de que tiene formas de conocer la vida. 1, por los sistemas de creencias. 2, por la fe. Y 3, por la ciencia. La ciencia dice en un momento determinado que bajo el método científico que le permita observar, seguir repitiendo una información para volverla a constatar, entonces eso es lo único válido. La fe tiene una cosa muy especial. La fe viene de fidere, que significa confiar. Y cuando uno confía, aunque no haya pruebas, lo da por hecho. Y la creencia, esos sistemas de creencias que pueden ir desde el lenguaje mismo en que estamos expresando nuestra información, ya nos están generando que todo esté conectado con la matriz divina, y que ese holograma, que es esa cualquier porción del campo que contiene toda la totalidad, permite que ocurran estas cosas que estamos diciendo como sanación a distancia. Miren pues lo que tenemos en nuestras manos, esos sistemas de creencias, todo lo que nos pueden llevar a generar en un momento determinado. Esto es fundamental.
qué rico que estás en Calima, en el Darién, qué bueno, allá hay buen audio. Peter Seaman fue un premio Nobel, muy importante, pues imagínense, premio Nobel, que decía una frase que a mí me impactó muchísimo. Él decía, en presencia de una fuerza magnética, la sustancia que constituye la materia se puede transformar. Ojo a eso, en presencia de una fuerza magnética, la sustancia que constituye la materia se puede cambiar. Descompongamos esa frase. En presencia de una fuerza magnética, ya lo hemos dicho, nuestra fuerza magnética es el corazón, nuestra fuerza magnética mayor. Imagínense que esa fuerza eléctrica es 60 veces mayor que la del cerebro, pero la magnética es 5.000 veces más potente que la del cerebro. Entonces, ese campo magnético que se está generando a partir de nuestro corazón, a partir de nuestro cuarto centro, a partir del centro del equilibrio, a partir del punto que llamamos el regreso a casa, a partir de nuestro centro, de nuestra armonía, de nuestro centro de recolección del pasado para proyectarlo al futuro, ahí ya estamos generando una información absolutamente fantástica que está permitiendo que empiecen a generarse ondas de creencia del corazón que no se limitan ya solamente a nuestro cuerpo. Entonces, en presencia de esa fuerza magnética, de aquello que yo creo y siento, de aquello que yo visualizo y siento, la sustancia que constituye la materia, es decir, nuestro cuerpo o todo lo que vemos a nuestro alrededor que podemos tocar y palpar, esto puede cambiar si en esa fuerza magnética se está incluyendo una información tan suficientemente importante como que sea capaz de modificar la composición y el contacto de los diferentes átomos que constituyen ese cuerpo material. Es decir, ojo a esto, si tú tienes en este momento un proceso de un colon irritable o de una colitis ulcerativa o de una artritis reumatoidea o de una dermatitis, cualquiera de estas enfermedades de tipo autoinmune, eso significa que tú puedes crear el molde suficiente, la matriz suficiente de ese campo cuántico como para que logres sentir que esas modificaciones se están dando en tu interior. No solamente visualizas, insisto, lo voy a repetir hasta el cansancio, sino que sientes que eso está ocurriendo, esas ondas de creencia del corazón, entonces van a modificar por completo la sustancia que constituye la materia y eso hace que se pueda transformar. Igual ocurre con procesos como lo que estás preguntando allí, Mile, en la ansiedad también, por supuesto. Si tú logras visualizar que tú eres un ser de luz, que estás tranquilo, al final, si nos queda tiempo, vamos a hacer una pequeña meditación que nos va a ayudar a eso. Entonces, fíjense que lo que estamos haciendo es que podemos modificar pensamientos, sentimientos, emociones y aún nuestro cuerpo físico lo podemos modificar desde estos sistemas de creencias que nos pueden modificar. Un sentimiento es una oración. Entonces, así como alguien ora con fe, ya les dije de dónde venía el vocablo fe y de confiar por completo, si estamos sintiendo algo a manera de oración, estamos ya dando por hecho que se está dando. Ojo, se supone que una persona promedio está emitiendo cerca de 1000 pensamientos por hora. Esto es una barbaridad. La mayor parte son extraídos, según la National Science Foundation, está diciendo que esos 1000 pensamientos por hora, la gran mayoría parten del subconsciente, que es el 90%. Entonces, pensamientos más emociones van a generar sentimientos, ojo, que nos mueven a actuar. Pensamientos más sentimientos generan emociones, emotion, energía en movimiento. Pensamientos más emociones van a generar sentimientos que nos van a llevar a actuar. Esos sistemas de creencias van a quedar grabados en niveles muy, muy, muy profundos y entonces no hay que permitir que esas creencias se vuelvan difusas, sino que hay que tratar de realmente enfocarnos en eso que estamos diciendo. John von Neumann era un estudioso muy importante que decía: el cerebro almacena 280 quintillones de bits en la memoria.
El cerebro almacena 280 quintillones de bits de información. Recordemos que un bit es una unidad de información. Así como en nuestros sistemas binarios, en los computadores, eso está compuesto de unos y ceros, encendidos y apagados. Estos constituyen lo que se llaman bits. Quintillones, 280 quintillones son 280 y 18 ceros a la derecha de bits de información. Imagínense lo que nos está diciendo esta potencialidad. A eso que nos dice por aquí Cándida: los que nacimos en zonas rurales oímos de niños, tenga la fe del carbonero y lo va a lograr. Sabes que así decía también un entrenador de fútbol, creo que era el profesor Marroquín, que fue, pero de lo mejor que ha tenido como manejador de nuestras selecciones Colombia juveniles, e hizo cosas absolutamente fantásticas. Él decía siempre, la fe del carbonero. Tendré que averiguarme bien cómo es la fe del carbonero, pero me imagino que era encontrar la mina por allá adecuada en el momento preciso. Bueno, entonces decíamos que esa cantidad de cosas nos están llevando a que nuestra mente subconsciente empiece a reaccionar, almacenando más información y generando por completo un movimiento interior que nos va a permitir hacer que nuestra mente consciente empiece a retrotraer desde ese subconsciente lo que necesita. Ustedes han visto, hay gente que camina sobre las brasas y uno dice, pero ¿cómo es posible? Pues, ¿cómo voy a caminar sobre las brasas? Una cosa ardiente. Yo me paro en una pedacito de hierba no muy fina y con toda seguridad me empiezo a chuzar, empiezo a brincar. Entonces, ¿cómo hace uno para caminar sobre las brasas? Porque el sistema de creencias, en un momento determinado y bajo un estado ampliado de conciencia, puede modificar nuestros órganos perceptores, en este caso los órganos táctiles, que nos van a llevar a que simplemente modifiquemos esa sensación en algo que no es lo que comúnmente estamos sintiendo. Así que enfocarse es crear. Es muy importante que no perdamos el foco. Somos nosotros los moldes, entonces a mayor enfoque, mayor cambio vamos a tener. Neville Goddard, un pensador bien interesante que los invito a consultar, Neville Goddard, decía que hay que introducir la imagen, que no es otra cosa que pasar del deseo de nuestro corazón, de nuestro sueño, de nuestro objetivo, de nuestra plegaria, a volverlo realidad. Y él decía, el sueño futuro hecho presente es esto que les estoy diciendo. Eso es el sueño futuro hecho presente. Cuando yo logro visualizar esa información, cuando yo logro sentir esa información, entonces convierto lo imposible en posible, porque lo repleto de una cosa elemental que se llama simplicidad. Simplicidad. Y cuando yo empiezo a creer que eso es posible, desafío todos los estándares. Miren lo que ocurrió. Hace mucho tiempo se corrían las carreras de la famosa milla y tuvieron que transcurrir, si no estoy mal, algo así como 100 años o 100 y tantos años para que la marca por debajo de los 4 minutos ¿cómo se llama? La superara un atleta más adelante, ¿sí? Es decir, durante todo ese tiempo se pensó, es imposible realizar la carrera de la milla en menos de 4 minutos. En menos de 4 minutos, eso no se podía hacer. Pues resulta que, como 100 años después, alguien dice, esto tiene que ser posible, y se empeña tanto que logra pasar la barrera de los 4 minutos y rompe el récord mundial y la hace en 3 minutos 59 segundos. Pero solo bastó eso, que demostrara que era perfectamente posible, para que apenas meses después se pulverizara su propia marca por otro corredor que dijo, si él puede, yo puedo, y después otro más, hasta que al final llegaron a hacerla por allá terminando el siglo pasado, lograron hacerla en 3:43. Imagínense todo lo que ocurrió, pero solo porque los sistemas de creencias dijeron, sí, realmente es posible modificar esas informaciones. Bueno, yo los voy a invitar a que cerremos los ojos para que terminemos haciendo una meditación muy especial y empecemos a influir en nuestros sistemas de creencias para modificar
por supuesto, nuestra existencia. Esta es tal vez la parte más importante porque es ahí donde vas a empezar a darte cuenta de todos tus potenciales y de todo lo que puedes lograr. Respiramos lenta y profundamente, de manera rítmica, pausada. Recuerden, la respiración tiene que ser un gozo grande. La respiración nos tiene que llevar a un estado de relajación profunda, de disfrute, de sensación interior de plenitud, de júbilo, de alegría, de mucho entusiasmo, de capacidad de sorprendernos. Respiramos profundamente y empezamos a visualizarnos a nosotros mismos como los seres humanos que somos. Vamos a imaginar que estamos frente a nuestra propia imagen, es decir, imaginamos que ahí al frente está sentado nuestro propio yo y vamos a hablarle a ese yo que está sentado enfrente de nosotros y le vamos a repetir una serie de frases para que él mentalmente vaya asimilándolas y vaya introduciéndolas en sus más profundas creencias. Y vamos a comenzar diciendo: yo soy un ser único e irrepetible, producto de la perfección mayor, y por tanto esa perfección habita en mí. Si esa perfección habita en mí, no tengo por qué sufrir ningún tipo de alteración, y desde ahí entonces visualizo aquello que me esté atormentando en este momento. Puede ser en mi cuerpo físico, en la parte relacional, en las emociones, en mis pensamientos, en mis sentimientos, en mis comportamientos. Visualizo aquello que de alguna manera me esté distrayendo y no esté permitiendo que sea el ser auténtico que soy, y me digo a mí mismo: como estoy dotado de la perfección mayor, visualizo que todo en mí es perfecto en todas mis esferas. Y a partir de ahora me reconcilio conmigo mismo, con el entorno, del cual empiezo a ser consciente de que soy uno con ese entorno y que por tanto puedo modificar todo lo que hay allá afuera cuando modifico mi comportamiento interior. Si soy consciente de ello, a partir de este momento resueno con esas vibraciones altas que me permitan reconocer esa emoción básica y fundamental en mí, que es el amor, que me lleva a estados como el servicio, la plenitud, la comprensión amorosa, el sentimiento de ternura, la pasión por lo que hago y por supuesto el respeto profundo para quienes me rodean y por supuesto para la persona que soy. Visualizo en mí una perfección tal que aquello que está perturbándome en este momento empieza a diluirse para de nuevo volver a permitirme sintonizarme con el orden interior, que es la forma natural en que debo enfocarme y en la que debo depositar mi atención. A partir de ahora me declaro ese ser de luz que elegí ser cuando decidí encarnar en este cuerpo que ahora habita en mí. A partir de este momento decido realizar mi propia misión de vida, renunciando a lo que los otros desean para mí, y a pesar de sus buenas intenciones, declaro que soy libre para continuar con la misión que yo mismo he elegido, y que por tanto todo lo que ocurre en mí y a mi alrededor es perfecto, es parte de la obra que he elegido como lo que debo aportar dentro de la misión mayor en el plan divino. Me reconozco como ese soldado más que está entregando su fuerza, su coraje, su vigor hacia el desarrollo del plan divino. Y por lo tanto, a partir de ahora, albergo en mí un sentimiento genuino de alegría, de mucha felicidad, repleto de amor y de deseo de servir. Contacto con mi niño interior,
que me permite volver a divertirme con lo simple, observar con curiosidad y asombro todo lo que está a mi alrededor, y a partir de esto permito que el ser que soy hoy disfrute también a plenitud cada segundo, cada instante, el instante de cada instante, para a partir de entonces volver a lo que soy en mi esencia. Esa esencia que es parte de la esencia mayor de la cual provengo. Reconozco en mí al ser maravilloso, íntegro, noble, puro y sincero, que es mi esencia fundamental. Miro hacia mi interior y dialogo con mis órganos y sistemas, con cada una de las células que componen mi cuerpo, y les dejo una información desde el pensamiento y desde el sentimiento para convertir esa fuerza electromagnética en una realidad, como si ya fuera un hecho. Es vivir desde el presente mismo hecho realidad. Y por eso esa instrucción les va a decir a cada una de nuestras células: tengo el genuino derecho a ser feliz, porque así me han creado, así he decidido encarnar en este cuerpo, y por eso todo aquello que represente un obstáculo habrá de diluirse a mi paso, porque a partir de esto, hoy soy el gran príncipe interior que habita en mí, y soy entonces ese ser que tiene el mando de todo lo que ocurre en mí y a mi alrededor. Modifico mis frecuencias para generar sonrisas, contagiar optimismo, coraje, fuerza y dedicación al servicio. Me consagro a partir de ahora, dentro de mis actividades, a aquello que he elegido como mi participación en el plan mayor. Y a partir de ahora también me encuentro con lo que en mi interior representa toda la materia prima necesaria para poder construir todo aquello que necesito para ser feliz. Disfruto del camino, disfruto del sendero, lo voy despejando para que también aquellos que vienen detrás de mí puedan ahorrarse esa parte del camino y ellos mismos seguir despejando para quienes vendrán detrás. Somos entonces una única unidad, y por eso reconozco mi participación dentro de la unidad como ser único y verdadero. Respiramos profunda y lentamente. Y sentimos todo esto que hemos expresado. Visualizan como si ya fuera un hecho esa sanación interior que han hecho, ese contacto con el ser esencial, y renunciamos a lo que no nos corresponde. Es quitarle al mármol lo que sobra, como decía Miguel Ángel, para empezar a mostrar la verdadera escultura que estaba dormida en el mármol. Vamos abriendo los ojos poco a poco, nos vamos conectando con este momento, con este aquí y ahora, con este presente, y nos permitimos expresar esa felicidad. Qué rico que de verdad nosotros podamos expresarlo de esa manera. Qué rico que cuando encontramos esta sensación de plenitud podamos contagiar a muchos otros, y qué bueno que a partir de este momento podamos ser conscientes una vez más del ser perfecto que somos y de todo lo que la vida nos ha puesto en el camino para disfrutarlo inmensamente hasta que sea el momento del retiro. Qué bueno que a partir de este instante podamos nosotros ser multiplicadores de toda esa información, y como siempre, el único favor grandote que les pido es compartan esto. Alguien está esperando esta información,
Alguien está esperando todo esto que hemos compartido hoy y alguien seguramente se habrá de beneficiar. Queda grabado en el Instagram TV, va a quedar mañana también en el link de YouTube. Los invito a que exploren en mi canal de YouTube, Alejandro Posada Beut. Van a encontrar más de 900 videos que hay allí ya montados de cosas tan ricas que hemos conversado durante tanto tiempo. Qué bueno que pensemos que todo esto es perfectamente posible y que nos demos cuenta de que nosotros y nuestros sistemas de creencias deben ser uno solo para poder ponerlos al servicio de la humanidad misma. Qué bueno que a partir de este momento nos permitamos hackear nuestra mente y retirar esas creencias riesgosas, y qué bueno que a partir de este instante cada uno de ustedes se pueda convertir en un multiplicador de todo esto. Es mi sueño, es el sueño que hemos soñado juntos hace mucho rato y por eso agradezco inmensamente su presencia. El jueves será jueves festivo en nuestro país, así que el jueves no tendremos live. Eso significa que probablemente nos veremos la próxima semana, pero estaremos enviando a todos aquellos que tienen su suscripción en los mensajes de difusión todas las otras cosas que vamos publicando durante la semana. Quienes quieran recibir más información y no estén en esas listas de difusión, simplemente me envían por ahí, por el Instagram, su número de WhatsApp y sus datos para agregarlos a estas listas y que les siga llegando todo esto que considero que es bastante valioso. Un abrazo para todos, una feliz noche, nos vemos pronto. Chao, chao.